Buenas tardes. Yo pienso firmemente que la inteligencia artificial es la tecnología más importante hoy en día. Sin embargo, tenemos un gran reto que casi nadie está hablando, y ese reto es democratización del conocimiento de inteligencia artificial. Quiere decir cómo vamos a hacer que todas las empresas en España empiecen a trabajar con inteligencia artificial, y cómo vamos a hacer que todos los ciudadanos sepan qué es inteligencia artificial y cómo va a cambiar el mundo o cómo se puede empezar un proyecto. Entonces, en esta pequeña charla voy a compartir algunas ideas de qué se está haciendo para esto en mi país natal, Finlandia. Vamos a ver, primero hablar de lo bueno que nos ofrece inteligencia artificial. Hay gente que dice que inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer lo imposible en el futuro, porque lo podemos aplicar prácticamente en cualquier área, en cualquier industria, en cualquier proyecto. Y también hay expertos que dicen que inteligencia artificial es como la nueva electricidad. Yo diría que la inteligencia artificial es mejor que la electricidad porque podemos empezar a utilizarlo ahora mismo. Cuando vino la LED eléctrica, tardaron muchos años para instalarlo a cada pueblo, etc. Hoy en día cualquier persona que tiene conexión de Internet puede empezar a utilizar la inteligencia artificial, comprándolo desde los servidores de cloud de grandes empresas tecnológicas, ¿no? Entonces, para las empresas españolas hay muchas oportunidades. Por ejemplo, se puede hacer cada proceso de forma más rápida, más eficaz y más económica. Y también podemos aumentar la productividad, que es muy importante aumentar hoy en día para seguir siendo competitivos. También podemos innovar y hacer nuevos productos y servicios que hoy en día no se pueden si lo aplicamos correctamente, ¿no? Y luego para los individuos, obviamente inteligencia artificial va a ayudar bastante. Podemos tener una salud mejor, por ejemplo, gracias a nuestro asistente virtual que nos da consejos, y podemos incluso tener cosas como educación mejor y más personalizada, ¿no? Todo esto, si lo compaginamos con lo que es buen uso ético de la inteligencia artificial, que desde Unión Europea nos están animando a aplicar ética a la inteligencia artificial, creo que vamos a tener un futuro muy importante siempre y cuando vamos a compartir esta información con todo el mundo, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que se puede hacer gracias a inteligencia artificial simplemente son como asistencia robótica para cualquier cosa que vamos a hacer, o temas como un transporte más seguro, más eficaz, temas como ya mencionaba, salud, educación, que se está haciendo mucho en mi país natal, Finlandia, aplicando inteligencia artificial para educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, oportunidades son increíbles y yo animo a todos a empezar a pensar, aprender más sobre esto y sobre todo estar muy animado de las oportunidades que esto presenta a todos nosotros. Sin embargo, tenemos este gran reto, que es que actualmente creo que solamente 20% de las empresas españolas están haciendo algún tipo de proyectos piloto o están investigando cómo utilizar inteligencia artificial. 80% no están haciendo eso. Y también, sobre todo, y más importante, hay muchos ciudadanos que hoy en día no saben cómo el mundo va a cambiar debido a la inteligencia artificial. Entonces, lo que propongo es que vamos a copiar simplemente algunas ideas que se están haciendo en mi país natal, Finlandia. Entonces, cuando nacieron mis padres en los años 40, Finlandia era uno de los países más pobres en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, y hoy en día es uno de los países más ricos y, digamos, quizás no más ricos, pero más competitivas en todos los sectores. Y la razón es educación, ¿vale? Entonces, hay que invertir más en educación y en este caso, sobre todo, hay que invertir más en empezar a educar a todo el mundo sobre inteligencia artificial. ¿Qué se ha hecho en Finlandia, por ejemplo, en el último año? Pues se ha empezado con un curso gratuito. Este curso se llama Elements of AI. Cualquier persona lo puede hacer desde su casa. Lo ha hecho la Universidad de Helsinki. Y lo interesante es que fue un poco impulsado por el gobierno y muchos líderes diciendo que tenemos que formar 1% de los finlandeses sobre esto, ¿no? Entonces, después de hacer este curso, ahora
se ha hecho una copia del curso en sueco. También en Holanda también se están haciendo un curso. Y lo que yo animo es que en España no habría no solamente un curso gratuito, sino que muchos cursos gratuitos, porque inteligencia artificial tiene tantas camas diferentes. Por ejemplo, visión artificial podría ser un tema que solamente eso tendríamos que tener muchos cursos, ¿no? Y aparte, Finlandia fue uno de los primeros países de publicar un plan estratégico de cómo el país tiene que utilizar inteligencia artificial. Hoy en día han publicado 3 informes y lo que esto ha hecho es que no solamente hay muchas empresas que ahora han empezado a pensar que, ostras, tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo, sino también muchas instituciones han empezado a crear herramientas y recursos para empresas y para ciudadanos para poder adaptarse a esta nueva era, ¿no? Aquí en España no se ha publicado todavía lo que es el plan estratégico y esperamos que se va a hacer en el futuro. Unión Europea ha dicho que hasta medianos de este año todos los países de Unión Europea tendrían que publicar su plan estratégico. Adicionalmente hay otras propuestas interesantes, solamente mencionar algunos. Uno de ellos es que el ministro finlandés de Economía, muy curiosamente, semana pasada, hizo un concurso con el ministro sueco, diciendo que vamos a hacer un concurso entre países. Vamos a ver qué país puede formar más sus ciudadanos sobre inteligencia artificial y su impacto. Aquí hablamos de que no todos tienen que ser programadores, pero todos tienen que saber cómo inteligencia artificial va a cambiar nuestra vida, nuestra sociedad, ¿no? Entonces, el ministro sueco dijo que claro que sí. Entonces, ahora mismo hay un concurso entre los países. Esto es algo muy positivo. Yo espero que aquí podemos tener un concurso entre España, Portugal, Francia, Italia, todos los países, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos. En mi campo, que es educación, por ejemplo, colaboro con una universidad que se llama Haga-Helia. Es muy curioso porque su rector ha dicho que dentro de 2 años ya no se va a llamar universidad, sino que se va a llamar plataforma de educación, donde cualquier persona puede venir y comprar y coger un nuevo curso de 3 meses, mini cursos que ayudan a la gente a aprender nuevos conocimientos y habilidades, porque en el mundo de trabajo va a cambiar drásticamente y necesitamos tener más acceso a este tipo de cosas. Entonces también animo a todas las universidades a copiar estas ideas porque necesitamos muchísimos más nuevos cursos, nuevas maneras de poder aprender. Y hablamos de cursos cortos, de 3 meses, no de 3 años, 4 años, etc. Yo también estoy colaborando con esta universidad. Otra cosa interesante que han hecho es como una pequeña máquina de inteligencia artificial donde está toda la información de qué cursos se puede estudiar, junto con todos los puestos de trabajo que hay actualmente en Helsinki, en capital de Finlandia. Entonces, cada alumno puede utilizar esta máquina, o cada profesor, y puede analizar qué trabajos ahora mismo hay. Por ejemplo, hay muchos trabajos que no se encuentran suficientes personas y podemos decir o podemos mostrar a un alumno que, oye, si antes de graduarte dentro de 6 meses, si aprendes algo de inteligencia artificial o blockchain o otra cosa, quizás vas a poder tener mejor salida después de graduarte. Entonces, esto es fundamental porque hoy en día tenemos mucha gente estudiando que no sepan qué va a suceder cuando van a graduar, ¿vale? Es un ejemplo de buen uso de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. También se están empezando a utilizar muchos chatbots dentro de las universidades que ayudan a responder a las preguntas frecuentes, etcétera. Una cosa que sí que es muy curioso diferencias entre estos 2 países es el uso de bibliotecas generales. En este final del año pasado, Finlandia, el Estado finlandés, hizo un gran edificio que costó creo que más de 200 millones y no era un museo o un mega hotel o un centro comercial, no, es una biblioteca y es una biblioteca que todo el mundo puede ir y curiosamente una de las cosas que hacen en esta biblioteca son cursos gratuitos y charlas gratuitos sobre la inteligencia artificial y sobre todo cómo la sociedad va a cambiar en base de esto. También hay otras bibliotecas en otras ciudades donde hay cursos, por ejemplo, para los jubilados y para la gente mayor
para que ellos también aprendan cómo utilizar diferentes aplicaciones y cómo su vida va a cambiar en esta nueva era digital. Adicionalmente, también hay cursos, por ejemplo, temas así de cómo crear nuevos robots que se crean utilizando impresión 3D, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente es contar que aquí en España hay grandes oportunidades, porque pensar que España es 10 veces más habitantes que en Finlandia. Esto quiere decir que hay 10 veces más datos. Inteligencia artificial solo funciona cuando hay gran uso de datos. Y hay muchas oportunidades, pero hay que empezar a trabajar ahora mismo con estas oportunidades y hay que pensar que necesitamos obviamente muchos más gente que pueden programar inteligencia artificial, pero sobre todo necesitamos muchísima gente que piensan cómo diferentes campos van a cambiar y cuál es ese impacto y sobre todo cómo podemos preparar a la gente a la gran disrupción que viene en el mercado de trabajo. Entonces, yo lo que propongo es simplemente empezar a dar más cursos gratuitos que incluso cada uno de vosotros podéis empezar a crear o pensar y hacer junto con universidades o sin universidades y también empezar a hacer diferentes concursos, diferentes actividades, un poco como se está haciendo hoy en día con el AI Nation. Y hay que entender que hay expertos que dicen que conocimiento de inteligencia artificial es como un derecho humano hoy en día. Me parece muy interesante esa reflexión. Y yo pienso que los que conocen inteligencia artificial y cómo cambia diferentes campos es un poco lo mismo que anteriormente eran las personas que conocían, por ejemplo, sabían leer y escribir. Los que sabían leer y escribir tenían grandes oportunidades, mientras los que no tenían mucha salida. Lo mismo va a suceder con inteligencia artificial, si no vamos a empezar a trabajar y sobre todo un miedo que hay es que vamos a tener grandes problemas sociales si tenemos solo una parte de la población que están trabajando con esta tecnología tan increíble y muchos otros que no lo entienden o no lo están aprendiendo y no tienen acceso a entenderlo, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo quería compartir ahora y espero que todos empezamos a trabajar con estas ideas. Muchas gracias.